Esto es lo que sucedió en esta convocatoria al diálogo en torno a la casa del poeta Ramón López Velarde. Pero es importante también ver este tema desde otro punto de vista, desde un punto de referencia diferente, porque el recinto va más allá de la polémica. De hecho, forma parte de un proceso de recuperación de la colonia Roma de Ciudad de México. En los años 90, por ejemplo, y déjeme contarle una reflexión personal rápido, yo llegué a vivir a Ciudad de México en 1991. En 1991 me cambié de residencia para trabajar aquí en la capital desde mi natal Guadalajara, y en mis andanzas como periodista me tocó conocer la colonia Roma en esa época, que todavía se sentía la vibra y era inclusive hasta gráfico, porque había todavía los resabios del movimiento del sismo, del terremoto de 1985, una zona que tenía graves problemas de seguridad, por ejemplo, y de servicios públicos, y empezó un proceso de organización vecinal de los propios habitantes de esa colonia, que rescataron ese que es uno de los barrios tradicionales más importantes de nuestro país. Viene del Porfiriato, y en este proceso la Casa del Poeta tuvo un papel fundamental, y de eso queremos conversar contigo esta mañana. José Alfonso Suárez del Real, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Encantado, muy buenos días, Alberto. En efecto, escuchándote estaba yo recordando que fue allí, creo que en donde nos conocimos, cuando Exactamente. un grupo de vecinas y vecinos de todos los partidos políticos decidimos nosotros generar un movimiento que aún existe, que es el movimiento Pro Dignificación de la Colonia Roma, y cuyo objetivo fundamental era dignificar. El lema de esa organización era cultura y arraigo. No, era arraigo vecinal a través de la cultura. Y en efecto, para nosotros la avenida Álvaro Obregón había sufrido un deterioro bastante fuerte, en el sentido de que se establecieron muchos establecimientos mercantiles que no por lo que ocurriera dentro, sino por la ausencia de gobierno y la presencia de la corrupción, eran los llamados giros negros. Estos giros negros llegaron a tener en Álvaro Obregón, en lo que hoy es el Hospital Obregón, uno de los grandes table dance de la ciudad, el Foxys. Sí, Y claro. junto a ese Foxys había 16 giros negros más. La postura generalizada fue: después del sismo hay que rescatar la vocación habitacional de la colonia Roma, y hubo grandes avances a través de una organización que se llamó la Unión de Colonos y Vecinos de la Roma, que hizo grandes acciones de recuperación de viviendas populares en las zonas más afectadas de la propia colonia. Una vez superado ese proceso de garantizar que la gente que vivía y había perdido sus casas regresar a vivir a la colonia, el siguiente paso fue buscar cómo le recuperábamos ese espíritu que tuvo en la época en que López Velarde vivió casi ya al final de su vida, pero que después de su muerte, que justo hoy estamos cumpliendo 105 años Ujú. de su fallecimiento, en ese inmueble, en el departamento de lo que es hoy la Casa del Poeta, que está recreada y su recámara, vinieron los estridentistas, el café de nadie, todo ese movimiento, y dijimos: ¿cómo lo vamos a recuperar? Debemos de reconocer abiertamente que hubo un hombre que permitió aglutinar a, eh, eh, a clases y estamentos muy distintos y diferentes.
Guillermo Tovar de Teresa, él fue un gran impulsor junto con los poetas para que el espacio que ocupaba la casa de López Velarde fuera expropiada por Camacho Solís en 1988. Después de eso, con Sergio Pitol y otras gentes, vino un proceso de acercamiento al gobierno de Zacatecas que aportó recursos importantes, al igual que el gobierno del municipio de Jerez, la tierra natal, la patria chica de López Velarde, fundamentalmente Jerez para la parte museográfica, y el gobierno de el entonces el gobernador Cervantes fue el que apoyó la reconstrucción interior y la adecuación de las tres casas en una sola casa para tener allí objetivos y actividades importantes. Prodignificación de la colonia Roma le debe a la Casa del Poeta sus primeras reuniones que fructificaron en que el siguiente predio que estaba en peligro, que era el de Álvaro Obregón y Orizaba, que es hoy la Casa Lam, se convirtiera en eso, en un centro de cultura, y que el edificio de enfrente, en donde en 1989 se hizo una happening extraordinario de pintores y artistas plásticos que se conoce como la Toma del Balmori, se rescatara como edificio tal y cual estaba. Ese proceso se siguió adelante y se definió a través del Programa Delegacional de Desarrollo Urbano desde aquel entonces qué tipo de usos de suelos y las etapas en que se iba a ir implementando. Se garantizaron los usos escolares, los usos de hospitales y la parte correspondiente al uso del espacio público como anexo de cafeterías y de galerías estaba previsto para principios del siglo que estamos viviendo, y así fue. Por eso es por lo que ha perdurado mucho más y con mayor orden toda la avenida Álvaro Obregón y la gran parte de la colonia en esta revitalización urbana con las terrazas que se llevaron a cabo de manera ordenada, conjunto con la comunidad y en función a lo que el plan de desarrollo urbano determinó por la participación vecinal. Entonces, para nosotros la Casa del Poeta es como el nido de donde surge el gran movimiento de dignificación de la colonia Roma para transformarlo en lo que hoy conocemos con los problemas urbanos previstos, lo que llaman ahora gentrificación, que aquí nosotros lo consideramos en su momento como la redensificación del suelo a efecto de reconvertir a la colonia en la colonia habitacional popular que fue en los años 20, 30 y 40 del pasado siglo. Sí, exactamente. Y además que la colonia Roma, a partir de este rescate, que fue calle por calle, o sea, fue así de casa Así por es. casa, vecindad por vecindad. Había algunas, tú lo recordarás, José Alfonso, que daban miedo, la verdad, oscuras. Exactamente. Sí, olía a humedad, Bueno, pero terrible. Ujú. no sé si tú te acuerdas de cómo era la Casa Lam cuando se las ofrecimos a quienes fundaron Casa Lam, pues era una escuela primaria pública abandonada, Ujú. en donde se estaba buscando que se cayera completita. Esa escuela primaria se llamó República de Yucatán Sí. y quedó abandonada a raíz del sismo del 85.
entre las pues, afectaciones que sufrió con el movimiento telúrico, como la disminución de alumnos en la colonia por el éxodo de aquellos que habían perdido su casa y tuvieron que ubicarse fuera de esta colonia. Entonces, una de las visiones importantes o misiones importantes de ese movimiento plural era recuperar la vocación 100% habitacional de la colonia. Y creo que eso sí se logró. Y que ahora hay más vecinos y llega una nueva generación, etcétera. Sí hay algunas diferencias entre los viejos vecinos y quienes pensamos que esta es una manera atinada de revitalizar zonas urbanas sin perder su vocación original, habitacional, y procesarla con los nuevos usos colectivos del espacio público. Y eso creo que se ha dado bien en la colonia. Habrá siempre que ir generando los consensos pertinentes cuadra por cuadra para que no se pierda ese espíritu que logró conjuntarse a finales del siglo pasado para defender la colonia de lo que hubiera sido un proceso radical de expoliación vecinal. Sí. Era lo que, o sea, el meter los giros negros era verdaderamente una forma muy perversa de expulsar vecinos. Un sismo, pues no te avisa y le ocurre a cualquier gente, pero el impulso a esos establecimientos mercantiles que abrían y operaban gracias a la corrupción. Es decir, no estamos aquí poniéndonos de jueces moralinos de lo que ocurre adentro o afuera. No, eso al movimiento no le importaba. Lo que le preocupaba enormemente es que en lugar de que se aplicara la ley en los establecimientos, lo que regía las relaciones era una colusión corruptiva que definitivamente iba a generar un ambiente nocivo, propiciatorio para expulsar vecinos que venderían muy barato para que alguien comprara barato y después vendiera muy caro. Sí, un proceso que por fortuna ha tenido estos resultados y que tuvo como eje principal, como bien nos recuerdas, José Alfonso Suárez Real, la casa del poeta Ramón López Velarde, y por eso es importante también hablar de esta otra parte, porque no es nada más polémica, no son nada más dimes y diretes, hay historia que es importante preservar. José Alfonso, muchas gracias. Es memoria viva. Memoria gracias viva. A ti, Alberto. Gracias por traerme estos recuerdos. La verdad que sí, es algo que como periodista, y supongo que también para ti siempre es importante tenerlos, rescatarlos ahí en días como hoy. Exacto. Igualmente. Que tengas buen día. Gracias mil, muy buen fin de semana. Igualmente, hasta pronto. José Alfonso Suárez del Real.